Arrancamos directo con una de las dinámicas más fascinantes y, seamos sinceros, más complejas de la geopolítica actual. Vamos a desmenuzar este enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos basándonos estrictamente en los reportes más recientes. Y es que aquí hay dos historias que chocan de frente. Por un lado, una demostración de músculo militar en el Medio Oriente que no tiene precedentes y por el otro, una guerra económica interna que está, literalmente, redefiniendo la vida diaria de millones de personas. O sea, es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven en dos dimensiones totalmente distintas. Así que la gran pregunta que surge al revisar los datos es precisamente esta. ¿Cómo es posible que una nación proyecte tanto dominio militar a nivel regional, mientras al mismo tiempo intenta sobrevivir a una crisis económica interna que corta la respiración? Bueno, esa contradicción es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Revisaremos la postura en el Golfo, cómo se está dando este rearme y sus tácticas militares, para luego pasar a la guerra económica y el impacto real de estas sanciones. Después, analizaremos qué opciones le quedan a Washington y finalmente, hacia dónde se dirige este conflicto. Empecemos con la postura en el Golfo, centrándonos en esas aguas estratégicas y en el peso innegable de la memoria histórica. El punto de partida de este análisis tiene una ancla geográfica tremenda, el Estrecho de Hormuz. Fíjense en esta cita de altos funcionarios iraníes durante el Día del Golfo Pérsico. Hablan de cómo hace unos 400 años expulsaron a los portugueses y conectan ese momento exacto con su objetivo actual, asegurar un futuro libre de la interferencia de Estados Unidos. No es solo un comentario al aire, es una declaración firme de soberanía. Muestra exactamente cómo ven y justifican su presencia en la región. Pasemos ahora al rearme y la táctica militar, o lo que los expertos llaman el reinicio durante el alto al fuego. Y esto ilustra perfectamente lo que está pasando a nivel táctico. Los informes indican que las recientes pausas en los combates no fueron solo para descansar, sino para hacer un reseteo militar completo. Imaginen inmensos búnkeres subterráneos. Antes estaban llenos de misiles de combustible líquido, que son enormes y a decir verdad poco prácticos porque tardan unos 15 valiosos minutos en cargarse antes de un lanzamiento. Bueno, los reportes señalan que se están deshaciendo de ellos para priorizar los de combustible sólido. ¿Por qué? Porque estos se almacenan ya cargados, ocupan muchísimo menos espacio y se lanzan de inmediato. Es una jugada maestra de optimización logística. Para poner esto en perspectiva con números duros, la capacidad de producción de misiles iraníes no solo creció, sino que se ha multiplicado por 10 en comparación con conflictos pasados, 10 veces más. Es un salto gigantesco diseñado, sin lugar a dudas, para blindar su poder de disuasión. En la práctica, toda esta logística se traduce en estrategias muy calculadas. Las fuentes confirman que tienen en la mira a unos 100 objetivos estratégicos en Asia Occidental. Pero lo más ingenioso ocurre en el mar. Han desplegado misiles antibuque de las series Khalid Fars y Hormuz con una táctica muy particular. Obligan a los petroleros comerciales a navegar a menos de 100 millas de su costa. Con esto, básicamente crean un escudo. Evitan que cualquier flota enemiga intente un bloqueo naval sin meterse directamente en la zona de fuego de sus misiles. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro. Vamos a la guerra económica y cómo están enfrentando este bloqueo. Porque, el poderío militar es solo una cara de la moneda. La otra es una asfixia financiera monumental. La estrategia descrita en los reportes es muy clara. Presionar al máximo cortando el acceso al sistema bancario internacional SWIFT y, sobre todo, frenar en seco sus exportaciones de petróleo. La idea de estas sanciones es aislar por completo la economía del resto del mundo. Y eso nos lleva al impacto real de las sanciones y a la durísima realidad nacional que se vive en las calles. El contraste con los avances militares es, la verdad, abrumador. Miren este número. Hace poco, la moneda local sufrió una caída del 8% en un solo día. Esto catapultó el tipo de cambio a un récord histórico y muy alarmante de 1.81 millones de reales iraníes por un solo dólar estadounidense. Piénsenlo un segundo, el impacto que algo así tiene en la inflación y en el costo de vida de la gente es inmediato y brutal. De hecho, los datos muestran que el gobierno ha tenido que raspar el fondo de la olla usando sus reservas soberanas únicamente para poder importar productos básicos. Hablamos de la reintroducción de cupones mensuales para poder comprar azúcar, carne y arroz. Por si fuera poco, los ataques a infraestructuras han destruido muchísimos empleos, y el gobierno implementa cortes intermitentes de Internet por supuestas razones de seguridad que terminan estrangulando a los negocios digitales. Esta es la factura humana de todo este ajedrez geopolítico.
Sin embargo, la respuesta oficial frente a esta crisis es puro desafío. Los analistas señalan campañas de propaganda como este enorme cartel en Teherán que prácticamente se ríe de las sanciones occidentales. El mensaje afirma que van a generar $110.000 millones al año solo controlando el estrecho de Hormuz, ya sea cobrando peajes o garantizando rutas. Es una forma de inyectar moral y tratar de minimizar el daño económico frente a la población. Entonces, llegamos a las opciones de Washington y a este enorme dilema estratégico. ¿Qué caminos le quedan a Estados Unidos según los análisis de la prensa iraní citada en las fuentes? Son 3 opciones, y ninguna es fácil. La primera es la aceptación, que significa tragar saliva, reconocer los derechos nucleares de Irán y aceptar que la diplomacia actual fracasó. La segunda es reiniciar la guerra, pero es un terreno súper peligroso porque Irán tiene ahora estas nuevas capacidades tácticas que nadie ha probado del todo. Y la tercera es lo que los analistas llaman la ilusión de la inacción. Básicamente patear el problema hacia adelante, evitar el conflicto militar directo, pero seguir apretando la soga de las sanciones con la esperanza de que la economía se derrumbe primero. Y si Washington llegara a considerar la vía militar, hay un muro logístico gigantesco enfrente. Los reportes indican que Estados Unidos tiene sus reservas de misiles de precisión, como los Patriot o los Tomahawk, bastante mermadas. Y aquí está el detalle que cambia las reglas del juego. Para fabricar más de estos sistemas se necesitan minerales de tierras raras, como el samario o el neodimio. El problema, China controla esa cadena de suministro. Y ahora mismo, según los documentos, no están precisamente facilitando esos materiales al sector de defensa estadounidense. Así que una escalada rápida no parece tan viable logísticamente hablando. Lo que nos lleva a nuestra última sección, el futuro del conflicto, marcado por la diplomacia y la historia. Hay un factor histórico clave que no podemos ignorar. El liderazgo actual de Irán no es un grupo fracturado. Esta gente peleó codo a codo en las trincheras durante la guerra Irán-Irak en los años 80. Esta experiencia les dio una resiliencia y una unidad impresionantes. Y si a esa cuestión interna le sumamos las recientes giras diplomáticas que han asegurado respaldo y enormes acuerdos comerciales con gigantes como Rusia y China, nos damos cuenta de que pretender aislar a Irán por completo es, hoy por hoy, casi imposible. El tablero global ha cambiado mucho desde el acuerdo nuclear de 2015. Y así volvemos al meollo de todo este asunto. Hemos analizado un rearme militar sumamente sofisticado y alianzas internacionales fuertes, chocando de frente contra una economía que apenas puede respirar y que golpea sin piedad a la población civil. Así que la verdadera pregunta que queda flotando y que va a definir el rumbo de la geopolítica mundial es esta. ¿Cuánto tiempo se puede sostener este delicado equilibrio? ¿Cuánto aguanta una nación ampliando su poder de disuasión militar en el mundo mientras intenta sobrevivir a una realidad económica tan asfixiante en casa? Es un rompecabezas tremendo y sin duda algo a lo que habrá que seguirle la pista muy de cerca.